En gran medida, el desarrollo de las tecnologías y culturas humanas por miles de años han estado relacionadas con la utilización de los metales. Durante mucho tiempo fueron los metales más comunes, como el cobre, el estaño, el hierro y varias aleaciones entre ellos. En gran medida, la historia de la humanidad se centró en el uso de los metales. La edad del cobre, la edad del bronce, que es una aleación del cobre y el estaño, la edad del hierro. Mucho tiempo después, podemos decir que estamos viviendo la era de un grupo de metales imprescindibles y estratégicos denominados las tierras raras. Obviamente, después del hierro se sucedieron eras históricas que incluían el hierro formando aleaciones con otros metales, de los cuales tal vez los aceros son los más importantes. Podemos decir que hay una edad del acero, que fue posterior a la edad del hierro en muchos siglos. Pues mucho tiempo después, podemos decir que estamos viviendo la era de un grupo de metales que no eran muy conocidos, pero que terminaron siendo imprescindibles y estratégicos, que podemos denominar la era de las tierras raras. En la actualidad, quien controla las tierras raras, controla la economía y la geopolítica a nivel mundial. Estas tierras raras, que son en realidad 17 elementos metálicos, que son fundamentales para la electrónica, para la informática y para muchas otras utilizaciones necesarias e imprescindibles en el mundo contemporáneo, se han transformado en una necesidad para el desarrollo de las industrias en la actualidad. Pasado mucho tiempo, podemos decir que estamos viviendo la era de ese grupo de metales a que nos referíamos, imprescindibles y estratégicos, que son denominados las tierras raras, Rare Earth Elements. En la actualidad, quien controla las tierras raras, como sucedió con otros metales anteriormente, quien controla las tierras raras, controla la economía y la geopolítica a nivel mundial. Y en el día de hoy, la potencia que las controla en un 90% es la República Popular China. Y más de la mitad de todos los yacimientos de tierras raras que son utilizados, se encuentra el yacimiento de Balyun Obo en la provincia de Mongolia Interior, en la República Popular China. Y de ellos vamos a hablar a continuación. Como decía anteriormente, los países que poseen yacimientos de estos elementos metálicos se encuentran en las mejores condiciones para desarrollar las principales tecnologías informáticas, electrónicas, robóticas y similares. Reiteramos que ese es el caso de la República Popular China, que desde hace unas 2 décadas proporciona la mayor parte de las tierras raras producidas en el planeta en la actualidad, el 90%. Los yacimientos de tierras raras en China se encuentran localizados en varios sitios, pero los yacimientos más productivos, que a su vez son los más productivos del mundo, se encuentran en el oeste de la región de Mongolia Interior, en el distrito minero de Balyun Obo. Este distrito minero está bajo la administración de la ciudad de Baotou, situada a 120 kilómetros al sur. Las minas de Balyun Obo son los depósitos más grandes de elementos de tierras raras encontrados hasta ahora, y desde 2005 son responsables del 45% de la producción mundial de elementos de tierras raras. Baotou es la ciudad más grande por población urbana en Mongolia Interior. Según el censo de 2020, su área metropolitana albergaba a 2.700.000 habitantes. Anteriormente, Baotou era conocida como la ciudad del acero en Gobi, porque el acero era una industria importante en la ciudad. Hoy la ciudad se ha especializado en el refinado de tierras raras. Baotou refina más de la mitad de los minerales de tierras raras producidos en el mundo. La particularidad geológica de la región de Balyun Obo se basa en una combinación muy particular de procesos geológicos. En Balyun Obo hubo una intrusión de magma, o sea, de roca fundida, bajo la forma de filón, de cuarzo o feldespato, dentro de formaciones geológicas preexistentes.
como suele suceder en muchos lugares del mundo. Generalmente son granitos o filones de cuarzo o feldespato, constituidos dominantemente por sílice, que intrusionan en formaciones calcáreas, como las calizas. Pero en este caso, las rocas que intrusionan no son rocas ígneas, filones de cuarzo y feldespato, sino carbonatitas. Y las carbonatitas son rocas ígneas, curiosamente, de composición similar a las calizas, que se forman en el manto terrestre a 100 o 200 kilómetros de profundidad. Y son ellas que se intrusionan adentro de elementos silíceos, que pueden ser granitos, pueden ser areniscas o pueden ser areniscas arcillosas. Señalamos que estas carbonatitas y elementos de tierras raras, que al intrusionar las rocas silíceas preexistentes, generan combinaciones químicas, geoquímicas inusuales, que dan lugar a la acumulación o la aparición de cantidades importantes de tierras raras que pueden ser extraídos y luego utilizados para la industria. O sea que este proceso que estamos explicando se produce normalmente al revés de lo que sucede habitualmente, en el cual son los magmas silíceos, las rocas fundidas silíceas, que intrusionan las calizas. Pero aquí pasa lo inverso. Son las rocas calcáreas, las carbonatitas, que intrusionan en las rocas silíceas. Eso es un fenómeno bastante raro y es lo que le da carácter inusual a los procesos geológicos de Bayoum-Obo. El proceso habitual que señalaba antes, en que las rocas ácidas como los granitos y los filones de cuarzo y feldespato atraviesan las calizas, es un fenómeno relativamente común que se llama skarn. Pero aquí, como el proceso fue el inverso, se le acostumbra a llamar el anti-skarn. Precisamente este raro fenómeno, que también está relacionado con la presencia de hierro y de niobio en las carbonatitas. Hay que aclarar que el niobio es otro metal frecuentemente asociado al hierro, y las famosas y críticas tierras raras. Como le indican estudios previos y se resume en esta revisión, la mineralización de múltiples elementos en Bayoum-Obo está estrechamente asociada con el reemplazo de fenómenos de contacto íntimo de rocas silíceas más antiguas, preexistentes, por fluidos magmáticos hidrotermales, o sea, flujo de rocas fundidas constituidos por carbonatitas. El yacimiento de Bayoum-Obo tiene 18 kilómetros de largo, de este a oeste, y 3 de ancho, de norte a sur, abarcando una superficie total de 48 kilómetros cuadrados. El yacimiento se compone de 3 partes: la sección principal, la oriental y la occidental. Los 3 yacimientos se explotan a cielo abierto. La propietaria de las minas de Bayoum-Obo es la corporación Northern Rare Earth Group High-Tech Company Limited, y es la compañía de tierras raras más grande del mundo, que actualmente cuenta con una capitalización de mercado de más de 86 billones de 12 ceros, y es propietaria del distrito minero, de todo el distrito minero de Bayoum-Obo. Debemos hacer notar que no solo Bayoum-Obo es el yacimiento de tierras raras conocido más grande del mundo, sino que también contiene el mayor yacimiento de fluorita del mundo. Recordemos que la fluorita es un mineral de fluoruro de calcio que se encuentra en una amplia gama de colores como verde, azul, púrpura y amarillo. Se caracteriza por su brillo vítreo y propiedades fluorescentes. Además de su atractivo visual, la fluorita tiene diversas aplicaciones industriales, incluyendo la producción de ácido fluorhídrico y fundentes para la metalurgia, que agregan valor económico a la zona de Bayoum-Obo. Recordamos que la extracción de los minerales y metales, que son la materia prima para la producción tecnológica de energía como solar fotovoltaica y eólica, también requiere de las tierras raras. Recordamos además que China es el primer productor de selenio, germanio, cadmio, celurio, silicio y además de tierras raras. Por otra parte, China ocupó el 3er puesto en la producción de cobre y el 2º lugar en producción de plata. En otras palabras, en el sector minero, el gigante asiático tiene una gran dominación en la producción mundial. Bayoum-Obo es el mayor
complejo minero que existe en el mundo, tanto en producción como en reservas. Tiene en resguardo 48 millones de toneladas de tierras raras, incluyendo monazita y basnacita, y concentra el 83% de los depósitos chinos de estos minerales. Existen otras minas de tierras raras que se encuentran en China, como Daluqiang, Hunan, Fujian y Guangdong. Además del dominio chino en la producción de tierras raras y su separación, también han logrado elaborar los productos finales en donde se usan los minerales como materia prima, en imanes, motores eléctricos, ordenadores, baterías, paneles solares, entre otros. China controla el mercado de tierras raras en sus tres principales fases: en la extracción del mineral, 97%, en la separación de los óxidos a partir del mineral y el proceso de refinado, 97%, y por último la separación de metales y la elaboración de aleaciones, 89%, y también en la fabricación de las mercancías que usan tierras raras, como paneles solares, baterías, ordenadores, entre otros. China controla el 70% del mercado mundial de estas mercancías. En el caso específico de los imanes de neodimio, esenciales para la industria eólica, posee el 75% de la producción mundial y el 60% de los imanes elaborados con samario y cobalto 11. El dominio chino es notable, pues en el año 2020 produjo 140.000 millones de toneladas de tierras raras, y siendo el primero en el mundo en ese aspecto, seguido por Estados Unidos con 38.000, que es mucho menos. Birmania 30.000, Australia 17.000 millones de toneladas, Madagascar 8.000, India 3.000 y Rusia 2.700.